Cuando pintar se vuelve una necesidad, como respirar, como comer, sabes que te estás topando de frente con un apasionado del arte. Así es Juan Carlos del Valle, un artista plástico mexicano, un pintor con una visión innovadora y muy particular acerca de nuestro arte y que hoy tenemos como invitado aquí en De Todo. Yo soy Alexia y los invito a que juntos conozcamos un poco más acerca de este artista mexicano. ¿Me acompañan? Estamos con Juan Carlos del Valle, un gran pintor mexicano, pintura contemporánea que ha sido expuesta a nivel internacional. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Nos intriga mucho saber el mundo interno, un poco de la intimidad de los pintores, porque la obra que nos muestran a veces sentimos que también tiene mucho de nosotros. Entonces, conocerte, platicar contigo es algo que para nosotros y los espectadores es delicioso. Platícanos un poco acerca de la relación entre el dibujo y la pintura dentro de tu trabajo. Pues sí, el dibujo lo creo indispensable y creo que a través del dibujo se mide el tamaño de un artista. Justamente vemos cantidad de ejemplos y admiramos a cantidad de artistas desde su dibujo, desde lo más íntimo. Es el esqueleto, es el cimiento de una obra. Y en sí el dibujo por sí mismo es indispensable y además de fascinante. El dibujo en sí, más allá del trazo o del dibujo lineal, como se puede entender, el dibujo se refiere al conocimiento tonal. Y ese conocimiento tonal trae como consecuencia toda la pintura. Es decir, el aprender a dibujar es aprender a ver. Trae pues las calidades, trae la atmósfera, trae el previo a todo indispensable en pintura. ¿Cómo te organizas en el estudio, Juan Carlos? Pues es un estudio organizado por una cuestión básica. El tiempo avanza, la luz de igual manera, y tenemos un tiempo delimitado para pintar. De esa manera necesitamos tener las herramientas a la mano. Los colores, o sea, sería terrible tener pues la luz que necesito, la modelo en la pose y estar buscando un color que no tengo. Se va ese momento, entonces hay que tener todo a la mano para poder fluir dentro de esa sesión de pintura. Hasta este momento casi todo lo que pinto lo trabajo en una sesión, en un día, en una jornada de trabajo. Tengo como esa obsesión de abrir y cerrar, trabajar. Son jornadas de trabajo muy intensas. Trabajo evidentemente pues con luz natural y con modelo la mayor parte de mi trabajo, y pues de la misma manera la luz es cambiante. Ese es un estudio que se ilumina con luz del norte, es la luz más estable, no entra el sol, y de esa manera las condiciones son más óptimas para trabajar. Aquí precisamente vemos algunas herramientas, materiales que utilizas en tu jornada diaria, en estas jornadas exhaustivas de trabajo que seguramente son muy disfrutables y en donde estos elementos llegan a ser más que herramientas, son parte de tu vida. Así es, y disfruto trabajar mucho, por ejemplo, en dibujo el carbón y en color el óleo. Son dos técnicas que paralelamente se trabajan desde el oscuro hacia lo claro, de la oscuridad a la luz. Entonces tienes esa particularidad en contraposición, por ejemplo, de lo que sería la acuarela o la punta de lápiz, que va en sentido contrario. Entonces es una particularidad. Hay personas que disfrutan mucho la luz de la mañana, del amanecer. Ya vemos otros que disfrutamos la noche y que nos envicia la noche. Yo me tengo que levantar y me gusta levantarme a buena hora, pues para aprovechar la jornada de luz, ¿no? A partir de que se estabiliza la luz en el estudio y trabajar en todo ello, pero necesito una afinidad mucho mayor por la penumbra y por la noche, por la oscuridad. Eso ya lo veremos un poquito más a fondo en una exposición que les vamos a mostrar en un ratito. Pero antes de eso yo quisiera hablar de otras exposiciones, Juan Carlos, que a muchas personas nos volaron la cabeza. Porque quizás, por ejemplo, con el pan de cada día fue la primera vez que en México se hizo algo así. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Bien, pues una de las temáticas más tradicionales y más importantes dentro de la pintura es la naturaleza muerta, el bodegón. De esa manera, pues la naturaleza muerta dentro de mi quehacer pictórico trascendió hacia retratos de alimento. Tomé alimentos industriales procesados
y trabajé su psicología. En ese momento estaba trabajando su espiritualidad, que va ligada justamente a un proceso. La tela en sí, lo que trabajo en pintura es simplemente una extensión del proceso mismo que yo estoy viviendo. Yo estaba en mis 33 años, estaba trabajando alimento industrial, y hubo la oportunidad de presentarlos dentro de la iglesia, en un proyecto que se llama El Pan de Cada Día, donde un cura, un sacerdote, hace una lectura divina, una lección divina, una lectura orante del Evangelio según San Juan, y explicar esa simbología desde el pan de cada día, el alimento cotidiano de todos, que es industrial en gran parte hoy en día. Así que era pues una sorpresa, una experiencia entrar a una iglesia en función y encontrarse todos estos pastelitos industriales al lado de altares barrocos y de pintura representando motivos bíblicos y religiosos. Fue un proyecto novedoso, innovador, y también una gran oportunidad de ligar nuevamente la religión con el arte y acercarla a todo público. Eso es algo que me fascina, que tengo siempre prioridad ante estos proyectos, de vincularme afectivamente y de acercarme al espectador. De esta manera surgió esta experiencia. Fueron 12 iglesias en la Ciudad de México, fueron decenas de miles de espectadores en horarios que no eran propios de una misa, sino ante esta experiencia particular, y fue de lo más placentero reflexionar sobre la pintura, sobre el arte y también sobre la religión, la experiencia sensible y también espiritual. Y en este sentido, el público también experimenta un lado divertido de Juan Carlos del Valle, un lado provocador de Juan Carlos del Valle en la exposición Para Comerte Mejor. Para Comerte Mejor integramos distintas temáticas, evidentemente el alimento, el retrato y los cuentos fantásticos, las mitologías contemporáneas que trabajo, y se generó un guión. Esa exposición la trabajé curatorialmente con Blanca González Rosas y la disfrutamos muchísimo, y fue conectar en distintos niveles desde estos relatos. Nos encontramos con muchos de estos cuentos que nos narran desde pequeños y que posteriormente surgen todo tipo de efectos a lo largo de nuestra vida. Los cuentos, aunque nos cuentan en niños, son macabros, son siniestros, son perversos, tienen una amplitud de lecturas y de posibilidades. Así que era también muy agradable el simplemente ir a la exposición como espectador y escuchar todo lo que surgía desde el público ante este guión, ¿no? El cómo conectaba un niño con la exposición o un adulto, y todas las historias y lo que percibían, porque es algo importante de mencionar. No me gusta nunca imponer o dirigir un discurso desde mi pintura. Lo que hago es que estos estereotipos los rompo, los abro y los dejo abiertos, una vez roto ese estereotipo, para que el espectador genere una reflexión, un encuentro muy personal ante esa imagen. Hay una lectura que trasciende el ver y hacia el percibir lo que se encuentra en esa obra. Otro compendio de obras de Juan Carlos del Valle que gusta mucho al espectador por toda la diversidad que nos presenta de un mismo artista es Yo Mero. ¿Cómo surge esta serie de obras, Juan Carlos? Todas las temáticas importantísimas en la formación de un artista es el retrato. De esa manera el retrato me fascina. Lo he trabajado desde lo más convencional y tradicional, que es el retrato en sí, y el cómo trabajo también con modelo y generar un problema de luz adecuado y explorarlo, hasta el autorretrato, que disfruto muchísimo. Yo Mero fue un proyecto de 50 autorretratos que trabajo pues desde el espejo. Entonces soy pintor y modelo a la vez, y que surge un trance duplicado, multiplicado, porque en sí al pintar surge una experiencia meditativa profunda que costaría también, sea muy complejo ponerlo en palabras, pero además de eso soy modelo. Entonces hay un momento en el cual es casi ya no ser para ser, desde el mismo acto de autorretratarse y de trabajarlo. Es algo muy, muy complejo de explicar. Y en sí, en ese proyecto trabajé distintas cuestiones, desde la desmaterialización del ser, a la máscara, disfrazaba
pictóricamente con distintos personajes que me han influenciado a lo largo de mi vida. Sea un superhéroe, vaya, si uno puede elegir quién quiere ser, pues bueno, es decir, uno es completamente libre, pues uno elige esos personajes. El mismo personajes desde la literatura, desde los mitos, desde el mismo selfie, ¿no? El selfie que ya todo el mundo practicamos y conocemos, llevarlo a la pintura. El retrato me gusta, me fascina, y el retrato también pues institucional, el retrato que trabajé con Chabela Vargas antes de que nos dejara, fue la última vez que cantó Chabela Vargas cuando presentamos ese catálogo de sus retratos. Y de cada caso surge una experiencia retratística y posibilidades de seguir explorando el retrato, aunque pareciera que es un género que se ha agotado pues por tantos siglos de trabajarlo ante tantos grandes maestros, sigue teniendo y siguen habiendo posibilidades de seguir reflexionando e innovando desde ese género dentro de la pintura, que es el retrato. Ha sido una visita muy agradable aquí en tu estudio, Juan Carlos. Debo confesar que estamos bastante cómodos, pero es momento de irnos hasta el Museo de San Carlos para visitar una exposición en donde podremos descubrir un poco más acerca del gran pintor que eres. Pero antes, ¿qué les parece si me acompañan a conocer la residencia de Uyu-Con en Corea del Sur? Nos encontramos en Uyu-Con, que quiere decir bambú negro, precisamente porque toda esta zona está rodeada de bambú color negro. 지금 저희가 이제 오죽헌을 보고 이쪽 살림집으로 왔는데요. 안채인데 그 오죽헌이라는 건 거물 오자, 까마귀 오자에다가 대나무 죽자, 검은 대나무가 주변에 있다고 해서 오죽헌이라고 불리기도 했습니다. 근데 지금 별당 건물을 지나서 이 안채에 왔는데 여기가 원래는 이제 그 율곡 선생님의 외가댁 살림집이 되겠습니다. Este lugar fue declarado Patrimonio Cultural de Corea hace 50 años precisamente porque aquí nacieron dos de sus personajes más representativos. Conozcamos un poco más al respecto. 여러분들이 오신 이곳은 한국의 현행 화폐인 5만 원권과 5천 원권의 도안 인물인 어머니 사임당과 그 아들 율곡 이이가 탄생하신 곳입니다. 지금 보시는 이 동상은 5천 원권 도안 인물인 율곡 이이 선생의 동상이 되겠습니다. 그 오죽헌으로 불리는 건물이 원래 이 건물입니다. 이 건물은 지금부터 약 600년 전에 건립된 우리나라 민가 건축의 전통적인 모습을 보여주고 있는 건물. 예, 그 몽룡실이라는 현판이 걸려 있는데 율곡 이이 선생님이 어머니 사임당께서 용궁을 꾸고 태어나셔서 몽룡실이라고 하고요. 그리고 이 몽룡실 안에는 사임당, 어머니 사임당의 영정이 지금 모셔져 있습니다. En el espacio memorial de Uyu-Con encontramos diferentes piezas que dan cuenta del importante legado de la dinastía Joseon para la cultura coreana. Aquí se exhiben las obras de arte de la señora Shin Sang-dang y de sus hijos e hijas, todos ellos importantes personajes y destacados artistas y poetas. 예, 이곳은 우리나라 그 5만 원권 화폐의 도안 인물인 신사임당 동상이 되겠습니다. 사임당께서는 글씨와 그림에 다 능하셨고요. 네, 이곳은 문성사라고 불리는 곳인데 율곡 선생님 돌아가신 후에 사후에 문성이라는 시호를 받으셨습니다. 그래서 이름을 문성사라고 했고 여기 율곡 선생님을 모신 사당으로 1975년도에 건립되었습니다. 여기 안에 보시면 이제 율곡 선생님의 영정을 모시고 있습니다. 여기 지금 모셔져 있는 두 분의 영정이 우리나라 이제 표준 영정으로 되어 있고요. 근데 여기는 1년에 한 번 큰 제사를 율곡 대제를 지내고 있고 초하루 보름에 요 관계자들이 와서 예도 올리고 1년 내내 참배객들이 끊이지 않는 장소입니다.
edificio fue construido en el siglo XVIII para conmemorar al señor Lee por orden del rey. Dentro de él podemos encontrar parte de su trabajo y los textos que estudiaba. Esta es una de las construcciones típicas que podemos encontrar aquí en Corea. Está hecha a base de arena y madera de pino. El pino es el árbol representativo de esta ciudad, pino rojo. Se dice que el pino vivo dura 1000 años y muerto otros 1000. Esto habla de la calidad de material tan resistente que tenía. Y las tejas negras son hechas de tierra horneada. 예, 이 건물은 조선 후기 정조 임금께서 율곡 선생님의 그 유품인 벼루와 경목요결이 여기 오죽헌에 있다는 말씀을 들으시고 가지고 오라고 해서 직접 보시고 찬양하는 의미의 글을 쓰시고 다시 돌려보내면서 잘 보관하라고 해서 왕명에 의해서 지어진 건물입니다. 그래서 임금 어자, 임금에 의해서 지어진 건물이라는 의미의 어제가교로 불립니다. Ya nos encontramos en el Museo de San Carlos para conocer Relumbrante Oscuridad, una exposición que nos permite ver otro lado también de Juan Carlos del Valle. Otro lado y otra dimensión que genera las posibilidades de la oscuridad, ese canal de adentrarse en el misterio. El misterio es una manera incluso fascinante de vivir, pues porque nunca se resuelve. Es una exposición de encuentros, son 23 piezas mías encontrados con 17 piezas del Museo Nacional de San Carlos en un guión estructurado desde la oscuridad y desde las posibilidades de la oscuridad, a volar la imaginación para adentrarse hacia la oscuridad y entrar en lo religioso, en la fantasía, en la noche, en la muerte, en el inframundo o en la trascendencia y la espiritualidad. Y precisamente creo que la primera obra que nos recibe aquí tiene este tratamiento. Sí, es un personaje liberador que justamente en la noche, que es ese momento pues para dejar ir la imaginación, para soñar, para volar a través de la oscuridad. Es una pieza libre que se encuentra en esa fuente también de luz, contrapuesta con uno de los caprichos de Goya. El sueño de la razón produce monstruos, contrapuesta a esa oscuridad, ese comienzo del romanticismo oscuro ante ese peso de un ave de la noche, una criatura de la noche, con ese peso, con esa densidad. Y estas piezas están encontradas para recibir al espectador e invitarlo a dejar la razón afuera y dejarse volar y encontrarse en los tiempos de la pintura, que nuevamente son otros. Es una exposición para ver pintura, para olvidarse del cotidiano y del ritmo de la ciudad y soñar, volar. Juan Carlos, ¿a qué se refieren las obras que tenemos detrás de nosotros? Una de ellas tiene una niña que está mordiendo una manzana, parece ser, y en la otra encontramos un paisaje muy espeso. Pues es una exposición, como platicamos, es un encuentro de pintura y de espíritus románticos. Es una exposición transromántica. Aunque el romanticismo está delimitado por un periodo, los espíritus románticos trascienden ese periodo, van desde el romanticismo y seguramente antes pues hasta la actualidad en mi caso. De esta manera la exposición se compone, así que dentro del romanticismo los cuentos y la fantasía es algo muy característico y me gusta trabajar estos cuentos, como platicamos en mi estudio. Lo que hago con estos cuentos también es que a estos personajes que parecen inmaculados, completamente bondadosos, como a veces nos los plantean polarmente en estos relatos, les doy un carácter más dual y más completo, más humano, donde estos personajes completamente puros resulta que tienen de repente un punto de siniestro, de perversidad. Y así que esta niña, que refiere pues, a un cuento que todos conocemos, en la oscuridad del bosque, tentada por la manzana que le ha dado pues, una bruja que se asoma en el fondo. Es la tentación, es este estado constante y también tan humano ante el cual decidimos, y con ello, al elegir, las consecuencias de lo mismo. Entonces la oscuridad de la noche en el bosque, ante esa tensión generada, esa escena, es una escena de tensión ante ese momento de elegir.
y que la niña esté en ese momento de duda, de tensión y con todas las características que conocemos ante esos instantes, encontrada con un bosque muy característico también de estos cuentos de la colección del Museo Nacional de San Carlos, ambos entonados en estas gamas verdosas y que refieren al inconsciente y las posibilidades que surgen nuevamente desde la oscuridad. Es una exposición que invita a ver, a descubrir, a ver las posibilidades de la pintura, la pincelada, todo el lenguaje pictórico, las entonaciones y también todas las historias que surgen desde estos encuentros pictóricos. Y ahora nos salimos un poco del ambiente fantástico de los cuentos para entrar al mundo de una oscuridad un poco más densa, en donde a los seres humanos nos obliga a detenernos y a contemplar. Pues esta es la sección de la muerte, que ya el hecho de decirlo es duro, es fuerte. Sin embargo, es una muerte ante las posibilidades del arte, es la sublimación incluso de la muerte. Así vemos unas ánimas iluminadas volando hacia las alturas, o señales de muerte en estas nubosidades como unos avisos de peligro, o bien pues justamente este encuentro que surge entre la pieza icónica de Durero con una insurrección de los muertos por mi parte. El cómo abordó un maestro como Durero este tema y el cómo lo abordó por mi parte. Él tuvo que darle forma a la muerte de estas figuras. En mi caso son estos muertos que están ya cansados de morir, de estar enterrados, que no encontraron ningún sentido en morir y que están revelándose y regresando a la vida. Y finalmente nuestra parada es con estas obras que definitivamente nos despiertan algo cósmico. A mí, por ejemplo, me sucedió eso. Pues ya después de haber deambulado en la oscuridad, en la noche, en la fantasía, en la muerte, en el infierno, tenemos la posibilidad de ir hacia la luz, que es esta última sección. Hay una pieza del Museo Nacional de San Carlos que es pues esta barca que puede simbolizar ese tránsito de la vida a la muerte y es también pues esa aparición ya de ese rayo de luz en ese cielo ya pasada la tormenta, ¿no? Y con esta última sección por mi parte, donde abordo la trascendencia, la espiritualidad, hay un peregrinaje, es este peregrinaje natural que simula casi las mariposas hacia su santuario, cómo viajan de una manera natural hacia su destino y finalmente pues la victoria de la luz que en un inicio de la exposición es simulada casi incluso pictóricamente a través de empastes muy ligeros. Aquí la luz ha cobrado materia, forma, es casi un ente en sí mismo, es esa victoria material de la luz sobre las tinieblas, de la luz que brilla en la oscuridad y que triunfa. Y que triunfa en un universo donde, como lo comentábamos en un principio, sin ella no puede existir la oscuridad. Entonces creo que esta exposición termina redonda, completa y nos abre un panorama que nos deja muchas otras inquietudes. Gracias por estar con nosotros aquí en De Todo, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, un privilegio. En verdad, muchas gracias. El trabajo de Juan Carlos es intimista, oscila entre lo real y lo fantástico, lo convencional y lo profundamente auténtico, y nos habla de un artista que se encuentra siempre en constante búsqueda de algo más. Por hoy nos despedimos, pero nos vemos en Twitter. Síganos, regálenos sus likes en Facebook, dejen sus comentarios. Los esperamos en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube para que puedan disfrutar de todos nuestros capítulos cuando ustedes quieran. Yo soy Alexia y ya saben que nos vemos la próxima aquí en De Todo.